Bueno, en esta tercera clase de electroanalítica vamos a desarrollar lo que son los tipos de potenciometría, que como dijimos en el inicio, son dos potenciometrías, la potenciometría directa y la titulación con indicación potenciométrica del punto final. En el caso de la potenciometría directa, un ejemplo típico de una potenciometría directa es una medida de pH. Cuando ustedes miden pH están haciendo una potenciometría directa. Que en este caso, en este tipo de potenciometría, lo que se hace es comparar el potencial desarrollado entre el electrodo indicador respecto a un electrodo de referencia que está sumergido en la disolución problema que contiene el analito cuya actividad o concentración quiero medir, y se compara con el potencial obtenido cuando se sumerge este mismo electrodo indicador en una o más soluciones estándar del analito, así como es exactamente como en las espectroscopías, que ustedes previamente tenían que preparar patrones y luego realizar la medida y calibrar. Acá es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Acá hay que tener en cuenta que las soluciones para calibrar tienen que ser soluciones perfectamente preparadas. En el caso de si van a medir pH, las soluciones que se utilizan para calibrar son las soluciones establecidas por el MIS, que es el Instituto de Estándares de Tecnología, y acá es necesario que se acuerden que nosotros dijimos que todos los electrodos responden con una ecuación de tipo de Nernst, donde el potencial del electroindicador nos va a estar relacionado con la actividad o concentración del analito. Pero hay un potencial L o K ahí, y ese potencial se tiene que mantener constante. Y para que ese potencial que se mantenga constante, es importante que el potencial de junta líquida sea constante. Y para que esto suceda, para que este potencial de junta líquida sea constante, tenemos que tener que la composición, o sea, de la muestra tiene que ser lo más próximo a los estándares, sobre todo en lo que se refiere a fuerza iónica. Por eso lo que se usa, usualmente lo que se hace es saturar las muestras y estándares con un exceso de un electrolito inerte. Bueno, en el caso de la potenciometría directa, nosotros tenemos que el método de calibración del electrodo va a depender, o sea, no el método, sino la ecuación que me relaciona el potencial de la celda con respecto a la actividad o concentración tanto de cationes como de aniones, son de distintas pendientes, de acuerdo si es un catión o es un anión. En este caso, si se preparan concentraciones conocidas y crecientes de un catión, por ejemplo, el catión puede ser la concentración, o sea, un ion hidrógeno, o sea, soluciones de pH perfectamente conocidas, y se mide el potencial de la celda, de la celda sería el electrodo de vidrio combinado, y se representa este valor de potencial en función de Px, nos va a dar una recta con una pendiente negativa. Que la ordenada nos va a dar esta constante, la ordenada al origen está acá, es la constante, que recuerden, esta constante involucra los potenciales de los electrodos de referencia, el potencial de asimetría, el potencial de la cara interna del electrodo, etc. Y vemos que la pendiente nos va a ser igual a este 0,0592 dividido N. En el caso de un anión, la pendiente es positiva. Y en este caso también la constante involucra todas esas constantes mencionadas anteriormente, y donde vamos a tener que si nosotros preparamos concentraciones de ese anión, por ejemplo, concentración de ion fluoruro, medimos su potencial y los representamos en ese potencial en función de PA, nos va a dar una recta con una pendiente positiva. Y la ordenada al origen nos va a dar el valor de esa pendiente. Bueno, esto es, luego, para medir la concentración de Px o de Pa, o sea, la concentración del catión o del anión, teníamos que medir el potencial y veníamos con el potencial de la celda y obteníamos la función P. Lo mismo que acá, para aniones. Pero en la actualidad no hay que hacer estas curvas de calibración. Los modernos medidores de iones generalmente son del tipo de lectura directa. ¿Esto qué quiere decir? Que
nosotros sí tenemos que preparar las soluciones con las cuales vamos a calibrar el electrodo. Por ejemplo, quiero medir pH, tendré que utilizar soluciones para calibrar, soluciones de pH perfectamente conocidas y establecidas por el NIS. Voy a calibrar el electrodo, y cada vez que calibro con una solución, el milivoltímetro mide una diferencia de potenciales y yo le tengo que incorporar el valor del pH. Lo mismo para otra solución y así sucesivamente. Finalmente, cuando he ingresado todos los patrones, el mismo milivoltímetro, el medidor de iones, es el que realiza, digamos, la curva y es el que mide la pendiente. ¿Está bien? Y en este caso, directamente, luego, cuando ya está el electrodo listo, ya lo he calibrado, directamente tengo que sumergirlo en la solución del analito, y directamente me va a dar el valor de concentración, por ejemplo, del ion fluoruro o la pH, el valor de pH. O sea que no necesito realizar estas representaciones gráficas. ¿Por qué? Porque los medidores actuales son del tipo de lectura directa. Bueno, lo visto anteriormente corresponde a lo que es la potenciometría directa. Ahora es la titulación con indicación potenciométrica del punto final. Ustedes en cursos de analítica anteriores vieron que cuando, por ejemplo, hacían una titulación ácido-base, ustedes sabían que habían llegado al punto final cuando había una brusca variación de un indicador, una brusca variación de color, un indicador. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa si esas soluciones son coloreadas, son turbias? Es difícil observar ese cambio del indicador, del color del indicador, ¿cierto? Y está sujeto también a la observación del operador. Por eso, para este tipo de titulaciones es muy adecuada la titulación con indicación potenciométrica del punto final, en donde en este caso ustedes van a necesitar digamos, una celda o un vaso donde va a estar la solución del analito, un electrodo indicador que va a responder a los cambios de concentración del analito. Por ejemplo, si es un electrodo si quiero conocer el pH o hacer una titulación ácido-base, voy a tener un electrodo de vidrio. Un electrodo de referencia unido al milivoltímetro que me va a medir la diferencia potencial o el pH. Recuerden siempre que cuando están midiendo pH lo que están haciendo es medir una diferencia de potencial. Y una bureta, que puede ser una bureta automática, una bureta pistón, que son mucho más exactas que esta bureta común, donde ustedes van a descargar el reactivo titular. Bueno, a medida, o sea, antes de descargar el reactivo titulante, acá tiene la solución del analito, cuya concentración quieren conocer, y acá el reactivo titulante. Antes de descargar el reactivo titulante, lo que tienen que medir es el potencial o el pH de esta solución, y luego para cada agregado reactivo titulante van haciendo exactamente lo mismo. Luego, esos valores los van a representar, el valor de ese potencial lo van a representar en función del volumen del reactivo titulante y van a obtener una sigmoidea. ¿Está bien? Que el punto de inflexión que corresponde al punto medio de esta porción ascendente de la curva les va a dar sobre el eje de volumen el volumen que corresponde al volumen del punto final. Esta no es la forma más exacta de calcular el volumen del punto final, por eso es que se recurre a la segunda derivada de esta sigmoidea, ¿no es cierto? De esta función, a derivar esta función, o sea, la segunda derivada. En la segunda derivada, ustedes lo que van a obtener una curva de este tipo con un máximo, ¿está bien? El máximo corresponde al volumen del punto final. Y una forma mucho más exacta de obtener el punto final es la derivada segunda, que en la derivada segunda ustedes van a ver que primero hay, lo que se observa son dos curvas. Una que se aproxima a cero y luego va hacia un valor, por ejemplo, elevado positivo. Y de ese valor elevado positivo pasa a un valor elevado negativo, para luego ajustarse a cero. ¿Está bien? Cuando se unen estos dos extremos y esa recta corta al eje de volumen, la derivada segunda se hace cero.
Cuando la derivada segunda se hace 0, ese volumen corresponde al volumen del punto final. O sea, tenemos tres formas de calcular el volumen del punto final. La de la derivada segunda es la más exacta. Y también hay una forma analítica que después, cuando veamos la explicación del trabajo práctico, se las voy a explicar, que no necesitan graficar y deben saber exactamente cuál es el volumen del punto final y el pH del punto final. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito el trabajo práctico del laboratorio de potenciometría, en donde en este trabajo práctico está dividido en dos partes. Una parte va a ser la potenciometría directa y la parte A, y la parte B va a ser la titulación con indicación potenciométrica del punto final. En este caso, en la potenciometría directa, lo que nosotros vamos a medir va a ser medir el pH de agua y de fluidos biológicos. Previamente, para medir el pH del agua y de fluidos biológicos, lo que tengo que hacer es calibrar el electrodo, que en este caso, como voy a medir el pH, el electrodo indicador que voy a utilizar es un electrodo de vidrio, de membrana de vidrio, que ustedes saben, responde a la concentración del ion hidrógeno. Y un electrodo referencia, ¿bien? Que recuerden que en la actualidad estos electrodos vienen en el mismo cuerpo del electrodo, o sea, lo que formaría un electrodo de vidrio combinado, que está unido al milivoltímetro. Previamente, lo que yo tengo que hacer es calibrar el electrodo. Yo voy a retirar el electrodo de vidrio. Recuerden que siempre el electrodo de vidrio está sumergido en una solución, que puede ser un buffer o fosfato o una solución de cloruro de potasio 3 molar, para evitar que se seque la membrana, porque si está seca no responde a los cambios de concentración del ion hidrógeno. Bueno, voy a retirarlo, lo voy a secar suavemente con un papel tisú, lo voy a enjuagar con agua, previamente con agua destilada, lo voy a secar con un papel tisú muy suavecito, no tenemos que rayar la membrana es muy frágil y si se rompe, se raya directamente el electrodo, no nos sirve más. Y un buen electrodo es de elevado costo. Luego que han lavado, lo van a sumergir en una solución de pH, una solución buffer de pH perfectamente conocida. En el mercado existen soluciones de pH ya preparadas, soluciones buffer, que generalmente se calibran con estas tres soluciones. Una solución de pH 4, que es de un buffer bistalato, una solución de pH 7, este es de pH ácido, este es de pH neutro, que es un buffer fosfato, y una solución de pH 10, que puede ser de bórax o bicarbonato, y que también a las tres soluciones el indicador se las suministra, se las vende con un colorante. Eso es para que no equivocarse cuando uno va a hacer la calibración del electrodo de pH. Estas soluciones, generalmente el comerciante se las vende por medio litro. Y, por ejemplo, la solución de buffer, la de biptalato y la de fosfato, son soluciones que al mes ya empiezan a aparecer honguitos. Y en esas condiciones el pH va variando, o sea que no nos sirve más. Y son también de un costo importante. Por eso es importante que tengan en cuenta la tablita en donde yo les mostré cuáles son los buffers que hay que preparar para calibrar los electrodos en pH ácidos, neutros o alcalinos, que son los buffers que establece el NIS y la IUPAC, que perfectamente son drogas que ustedes disponen en un droguero, en algún laboratorio de análisis, y que les va a salir va a ser de menor costo que comprar esta solución. Bueno, primero calibran con el electrodo de pH 4. Cuando calibran con el electrodo de pH 4, el electrodo mide una diferencia potencial y les pide que ingresen cuál es el valor de pH. Colocan valor de pH 4. Retiran el electrodo, lo enjuagan, lo secan suavecito con papel tisú y luego lo calibran con una solución de pH 7. Cuando ustedes calibran no van a colocar el electrodo dentro de este envase, sino que tienen que sacar en un vaso de precipitado chiquito y para no contaminar todo el envase y sumergirlo en ese vaso de precipitado.
Bueno, calibran con pH 7, mide una diferencia de potencial, el milivoltímetro, y eso corresponde a, ustedes le van a introducir el valor de pH 7. Luego, nuevamente retiran, enjuagan, lavan suavecito con un papel tisú y sumergen ahora con el de pH 10. Una vez que han calibrado con los 3 soluciones buffer de pH, el sistema, el milivoltímetro, les da un valor de pendiente, es el pendiente de la ecuación de Nernst. O les puede decir si la pendiente la cumple al 100% o no. Generalmente se acepta como que el sistema está bien, que quiere decir que el sistema está bien, que el electrodo funciona, responde adecuadamente, que las soluciones buffer están preparadas adecuadamente y las hemos colocado en el orden adecuado. Si todo eso está bien, seguramente la pendiente se va a ajustar al 100%. Si hay un problema con los buffers o el electrodo directamente ya no responde, porque la membrana a lo mejor no está funcionando adecuadamente, hay que activarla, lo que hay que hacer, o sea, en ese caso, la pendiente les va a dar a lo mejor un valor muy alejado del 100%, 80%. En ese caso, se descarta la calibración y seguramente hay que revisar si alguno de los buffers está más preparado o alguno de los buffers está vencido o si la membrana, ¿qué le está pasando a la membrana? A lo mejor hay que activarla, a esa membrana. El activarla puede ser dejándola 2 horas con agua o si no con ácido clorhídrico 1 en 1. Y si no se los calibra, una medida un poquito más drástica es dejarlo sumergido en una solución de fluoruro, bifluoruro de amonio, una solución de ácido fluorhídrico, pero apenas escasos 10 segundos, porque recuerden que el fluoruro ataca al vidrio, el silicato. Bueno, suponiendo que el sistema está todo bien, los buffers están bien, el electrodo responde adecuadamente y que la pendiente nos da próxima al 100%, ya está el sistema, el electrodo de vidrio, en condiciones para medir el pH. Y van a medir el pH de estos fluidos biológicos. Siempre entre medida y medida tienen que enjuagar con agua destilada y secar suavecito con un papel tisú. Bueno, eso es la potenciometría directa, que sería la parte experimental A. Respecto a la parte experimental B, lo que vamos a hacer es una titulación ácido-base donde vamos a determinar la concentración de una solución de hidróxido de sodio que desconocemos y vamos a utilizar como reactivo titulante una solución de ácido clorhídrico de concentración perfectamente conocida. Bueno, como es una titulación ácido-base, como electrodo indicador se va a utilizar un electrodo de vidrio, y el reactivo titulante va a estar en la bureta, que puede ser una bureta común, una bureta pistón automática, que son mucho más exactas. Y acá una barrita agitadora para cada vez que agregamos el reactivo titulante, que se homogeneice la solución. Que esa barrita agitadora es una barrita de hierro recubierta con teflón, que esa barrita va a ser girada o movida por un agitador magnético. ¿Está bien? Bueno, se coloca 20 mililitros de esta solución de hidróxido de sodio de concentración desconocida y antes de agregar el reactivo titulante tenemos que controlar que el electrodo de vidrio esté bien sumergido en la solución. Desde esa etapa ya se empieza a notar que para 0 mililitros de reactivo titulante corresponde tal valor de pH o potencial. Recuerden que el pH es una medida de diferencia de potencial. Después se va agregando reactivo titulante cada 0,1 mililitro. ¿Está bien? Y se va anotando, una vez que se estabiliza la lectura de pH, cuál es el valor de pH para ese agregado de reactivo titulante. Se va haciendo una tablita. Luego, ustedes van a observar que cuando exista esa brusca, van a observar que en el volumen cuando se están acercando el volumen del punto final, van a observar una brusca variación del pH. Cuando observan esa brusca variación del pH, tienen que dejar que la lectura de pH se estabilice. Y una vez que se estabiliza, anotan el valor de pH. Después de eso, agregan
6 agregados de reactivo titulante, cada uno de 0,1 mililitro. Y detienen la titulación. Todos estos valores, el volumen y del pH correspondiente a esos volúmenes de reactivo titulante, los van a anotar en una tabla. Por ejemplo, acá tengo los valores del volumen del reactivo titulante y en este caso el valor del pH correspondiente. Que fíjense, ustedes acá, si observan, tenemos que si nosotros representamos el pH en función del volumen del reactivo titulante, vamos a tener un pH que va aumentando y luego se estabiliza. ¿Cómo se observa en estos valores? Como dijimos que de esta curva, esta sigmoidea, no es la manera más exacta de calcular el volumen del punto final, se recurre a la derivada segunda. Para hacer la derivada segunda, lo que tienen que hacer ustedes es hacer la diferencia de este valor menos este dividido el delta B, que el delta B en este caso siempre es 0,1 mililitro. Y les da este valor. Luego, este menos este dividido el delta B, que es 0,1, y les da este valor. Y así sucesivamente. Van a observar que acá, en la derivada primera, los valores primero aumentan y luego disminuyen. Esto corresponde con esta curva, donde hay un máximo. El máximo corresponde al volumen del punto final. Y finalmente tenemos la tercera forma gráfica, que es la derivada segunda, que para obtener la derivada segunda proceden de la misma manera con estos datos. Este valor menos este dividido el delta B, que es 0,1 mililitro. Siempre 0, en este caso 0,1 mililitro. Y así obtienen el valor de la derivada segunda, que si observan el valor de la derivada segunda son valores pequeños que luego aumentan un valor elevado positivo y luego pasan a un valor grande negativo para luego disminuir, como lo vemos acá en la gráfica. Tenemos valores que se aproximan a 0 de la escala, van a un valor grande positivo y luego bruscamente pasan a este valor grande negativo para finalmente acercarse de nuevo al 0 de la escala. ¿Está? Bueno, estas son tres formas gráficas de calcular el volumen del punto final, que esta es la forma más exacta. Ustedes con el volumen del punto final y con la formulita, volumen por la concentración del hidróxido de sodio igual a volumen por la concentración del ácido clorhídrico, pueden perfectamente despejar la concentración del ácido clorhídrico. El volumen del ácido clorhídrico lo obtienen acá, en forma gráfica. La concentración del ácido clorhídrico es perfectamente conocida y el volumen de hidróxido de sodio es lo que colocaron en el vaso de titulación, que de acuerdo a la guía son 20 mililitros. Bueno, también hay una forma analítica de calcular no solo el volumen del punto final, sino el pH del punto final, que se las voy a explicar a continuación y que además no necesitan realizar ninguna representación gráfica. Que trabajan con estos valores, con los valores de la derivada segunda y los valores de volumen correspondientes a estos valores de la derivada segunda. Ustedes van a tener que esta diferencia entre los valores de la derivada, este salto de la derivada segunda, corresponde, en este caso, para un volumen, una diferencia de volumen, un agregado de reactivo titulante de 0,05 mililitros. Ahora, la diferencia entre 124 y menos 0, corresponde al valor de la derivada segunda, 0 corresponde al valor de la derivada segunda cuando ésta se hace 0. Entonces, este 124 menos 0 nos va a dar este volumen de 0,024 que se lo vamos a sumar al volumen del punto final, a este 19,90. De esta manera vamos a obtener exactamente el volumen del punto final. El mismo cálculo se hace para calcular el pH del punto final, que en este caso, acá también tenemos que el salto en la derivada segunda, si ustedes observan el grafiquito de la derivada segunda, corresponde a 0,59
unidades de pH. Esas 0,59 unidades de pH es la diferencia en estos pH. ¿Está bien? Esos 0,59 unidades de pH. Luego, 124 menos 0, cuando la derivada segunda se hace 0, le corresponden unidades de pH de 0,28. O sea, que el pH del punto final, que es 7,32, le suman este 0,28 que obtuvieron acá, van a obtener un valor del pH que corresponde al punto final. O sea que tiene una forma analítica de calcular el volumen y el pH del punto final. Bueno, esto es todo respecto a la explicación. Lo importante que tienen que tener en cuenta para el parcial es que a ustedes se les va a tomar todo lo que es referido a lo que, a la potenciometría directa, la medida de pH por potenciometría directa y a la titulación con indicación potenciométrica de la solución de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. ¿Está bien?